Buenas noches. Vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Si gustan escuchar desde donde están. Y seguimos leyendo de Mateo 12. Dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Entonces, si vemos aquí, Jesús fue confrontado por los fariseos después de haber sanado a un enfermo que tenía la mano paralizada y a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y dice que al endemoniado, cuando expulsó los demonios de él, se volvió a hablar y pudo ver. O sea, su ceguera y su mudez era por los demonios. Y el pueblo decía: ¿qué no es este el descendiente de David que se nos había prometido? El pueblo empezaba a reconocer que Jesús era el que se había prometido al pueblo de Israel, el Mesías. Pero los fariseos decían: no, este saca los demonios por medio de Belcebú. Así dice. Belcebú es el diablo. Entonces, al escuchar esto, Jesús les dijo: ¿acaso un reino dividido permanece en pie? ¿Acaso una familia dividida permanece en pie? Dice: si Satanás pelea contra sí mismo, ¿cómo pudiera permanecer de pie su reino? No tiene sentido. Jesús obviamente no estaba del lado del diablo, ¿verdad? Y luego todavía les dice: y si yo saco los demonios por medio de Belcebú, entonces ¿por medio de quién lo hacen ustedes? Ya que si él mismo era Dios y ellos le decían eso, ahora imagínense ellos que según esto lo hacían por medio de Dios, porque él era Dios y ellos la verdad es que no sabían ni qué, y ellos seguían sin entender una sola palabra de lo que Jesús les decía. Luego los fariseos le piden: Jesús, a ver, pues haz una señal para que creamos, una señal así importante, un prodigio, cuando pues ya venían de ver muchos milagros, ya venían de ver a un hombre con la mano paralizada que se sanaba, ya venían de ver a una persona que era ciega y muda, y que recobrara la vista y el habla. Ya venían de ver muchos milagros antes de eso, pero ellos querían una señal aún más grande. Ellos querían algo en el cielo, una gran señal en el cielo, o una muralla de fuego como con Moisés. Ellos pedían algo todavía más tangible para ellos, según. Pero Jesús les dice que a ellos se les dará una sola señal, la de Jonás. ¿A qué se refiere con la señal de Jonás? Pues, si se acuerdan de la historia de Jonás,
Vamos a leer unos fragmentos para recordar esta historia. Dice que Jonás, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Recordemos que eso es lo que le dijo Dios a Jesús. Jonás, ve a Nínive y proclámales que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O sea, es mucha su maldad. Ya estoy cansado de tanta maldad. Entonces, ¿qué hace Jonás? Se va hacia el otro lado. Agarra un barco y se mete y paga su boleto y vámonos hacia el otro lado a huir de lo que Jesús le dijo. Entonces, Jonás se mete en el barco, se queda dormido y empieza una tormenta terrible. Una tormenta terrible que está causando que todos los del barco tengan miedo. Que todos tengan miedo de morir, porque prácticamente se estaba hundiendo el barco. Y ellos echan suertes y dicen, ¿qué hemos hecho para merecer esto, verdad? Echan suertes y despiertan a Jonás y la suerte recae sobre Jonás. O sea, se enteran de que Jonás es el responsable y le dicen, ¿qué has hecho para que tu Dios se molestara así contigo? Y entonces Jonás les dice, miren, si me avientan del barco, se va a calmar la tormenta, porque como quien dice, al que quiere Dios es a mí, no a todos ustedes. Entonces ellos lo avientan y dice que al instante se calmó la tormenta y que ellos se llenaban de temor y hasta ofrecieron sacrificios a Dios ahí, a ofrendas a Dios en alabanza por haber calmado el mar. Mientras tanto Jonás va hundiéndose, cuando de repente dice que llega un pez inmenso y se lo come. Pues ahí era tan grande el pez que su estómago pues sirvió como un refugio realmente, porque Jonás no se ahogó. Sin embargo dice que bajó, o sea que el pez lo metió profundo en el mar. Imagínense estar ahí adentro del mar tan profundo y adentro de un pez. Y dice que Jonás oró así y dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonás se levantó. Dice después de esto, o sea, él clamó desde las entrañas del vientre, desde las entrañas del pez, y dice que estaba en el corazón del mar, o sea, estaba profundo, y clamó a Dios, y Dios escuchó su clamor y ordenó al pez que lo vomitara en la orilla. A lo cual dice que Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor se lo ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Luego dice, Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Entonces vemos que Jonás sí llega eventualmente a Nínive y les proclama esto,
Esa es la señal de Jonás, la predicación, de que se arrepientan. Porque si no va a haber destrucción. Decía que en 40 días Dios los iba a destruir. Dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real y se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive: ninguna persona o animal, ni oveja ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. O sea, el rey hizo exactamente lo que debía de hacer. Mandó a todo el pueblo a que se arrepintiera de sus malos actos, mandó a que clamaran a Dios realmente, de corazón, dice, con todas sus fuerzas, y dice, y tal vez, o quién sabe, Dios se apiade de nosotros, ¿verdad? ¿En qué concluye esta historia? Pues que al ver Dios que se arrepintieron y que quisieron cambiar de dejar sus actos, dice que Dios aplacó su ira de ellos, que ya le dijo a Jonás, ya no destruiré Nínive, a lo cual Jonás se molesta muchísimo, dice que se pone furioso y dice, y Dios le dice a Jonás, ya sabía que ibas a perdonarlos, porque tú eres un Dios misericordioso. Y Dios le dice, ¿y por qué te molestas? ¿O qué derecho tienes tú de molestarte? Y Jonás le dice que mejor prefería estar muerto. Porque él no soportaba a la gente de Nínive, ¿verdad? Y luego después va y para consolarlo Dios se aleja de la ciudad y dice que Dios le hace que crezca en un solo día un árbol, una planta, para cubrirlo, para darle sombra, porque pues eran lugares desérticos. Y Jonás se pone muy contento, como que dice, ay, mira, gracias Dios por esta planta que me diste, ¿no? Que me cubre del sol, que me da frescura. Y se queda dormido Jonás. Y luego dice, al día siguiente, que Dios manda una plaga para que se coma la planta. Y se la come toda y la desbarata toda. Y luego también dice que Dios mismo hizo que el sol arreciara, que hubiera más sol, y que un viento así árido le pegara a Jonás. O sea, un calorón, ¿verdad? Un calorón, pero dice ahí que era tanto que Jonás sentía que se iba a desmayar, que se iba a desmayar de tanto calor. Y luego se enoja Jonás otra vez, le dice, oye, ¿por qué me quitaste, mi plantita, verdad, que me habías dado? Y Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto por una plantita? Dice que vivió un día, en un día creció y en otro día murió. Dice, yo te la di en un día y el otro día te la quité. Dice, ¿por qué te enojas tanto? Dice, y no vale más la vida de 120,000 personas que viven en esta ciudad y todos sus bueyes. O sea, como decirle, Jonás, te enojaste más como por una planta, o te pones más triste de que destruye una planta a que hubiera destruido a toda la ciudad de Nínive. O sea, estás comparando 120,000 personas con una planta. Jonás así tenía el corazón endurecido y ahí acaba la historia, de hecho, porque al final pues Dios como que le hace ver a Jonás, lo que hiciste salvó a 120,000 personas, ¿verdad? O sea, por medio de lo que tú hiciste se salvaron porque se arrepintieron. O sea,
¿No te da más gusto eso que una planta que creció un día y otro día ya no estaba? Que por cierto yo te di en ese momento, no estaba ahí la planta. Entonces, esa es la historia de Jonás. Y aquí Jesús compara esa historia y dice que esa era la señal que se les iba a dar. Jesús les iba a dar esa señal. Dice, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez gigante, dice, también así estará Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si se fijan, hace una similitud ahí con Jonás, que Jonás decía que estaba en el corazón del mar. Pues Jesús estaba prediciendo su muerte y estaba diciendo que él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿verdad? En las profundidades. También a veces la Biblia lo llama el Seol. Y si recuerdan cuando Jesús murió, dice la Biblia que descendió al Seol, que descendió a los abismos, y probablemente predicó ahí, se habla poco de esto, pero probablemente predicó a las almas que estaban ahí encerradas, acerca de él mismo, de la salvación. Pero estuvo ahí 3 días y 3 noches tal y como lo predijo y tal y como estuvo Jonás también. Y podemos ver que Jesús ya estaba prediciendo su muerte. Iba a llevar una vida de milagros, de sanidades, libertad a los oprimidos por demonios, enseñanzas eternas de amor, de pureza, de sabiduría, y eventualmente iba a ser el milagro más grande que iba a ser en la tierra, que sería el de morir en la cruz por nosotros. Ese es el milagro más grande que Jesús hizo. Ese fue un sacrificio del Cordero Santo, Cordero puro. Dice, para que quien sea que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y que sea limpiado de todos sus pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Jesús hizo eso no solamente porque sí o porque fue un accidente, sino porque adrede Él entregó su vida y pasó una muerte de cruz, una muerte terrible, ¿verdad? Siendo Él perfecto, viviendo una vida perfecta, Él intercambió esa vida perfecta por nuestra vida imperfecta, para que en esa cruz se pudiera tomar el castigo de todos nuestros pecados, y pudieran recibir el castigo o la paga que merecían, que era la muerte. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz, para hacer completa esa paga y para poder librarnos a nosotros de esa muerte. Y son 2 tipos de muerte, porque Jesús murió físicamente, obviamente dice que hasta la última gota de su sangre derramó, hasta la última gota, o sea, una muerte completa, pero aparte tuvo una muerte pues en lo espiritual, porque fue separado del Padre. Pues dice que bajó al Seol, entonces ahí era donde bajaban los que hacían mal, y Jesús nunca hizo ningún mal. Entonces Él sufrió ese castigo eterno por nosotros y llegó hasta la profundidad, el corazón de la tierra, dice. Pero la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo más tiempo, porque aparte de ser inocente, Él era Dios. Entonces, al tercer día Él venció la muerte y resucitó. Y por eso Él puede darnos ese regalo de la vida eterna. No vamos a un Jesús que tal vez pueda ayudarnos, ¿verdad? No,
Él ya lo logró en la cruz hace 2000 años, Él lo logró. Por eso esa cruz que se ve ahí al fondo, la cruz simboliza el triunfo de Jesús. Por eso la cruz simboliza que ya está consumado. Consumado es su victoria. Entonces, podemos nosotros creer eso, podemos confiar en nuestra vida en eso, confiarle nuestra vida a Jesucristo, y Él nos va a entregar esa vida que prometió. Después de esto, Jesús les dice algo a los fariseos, les dice: esta generación, dice, cuando sea el día del juicio final, cuando resucite todas las personas, dice, el mismo pueblo de Nínive se levantará a juzgar a ustedes. O sea, los que según eran los más pecadores, los más asesinos, los más... Al momento de que ellos se arrepintieron, ellos tuvieron más justicia que los fariseos. Los fariseos se creían como los más perfectos, los más religiosos, los más puros. Ellos se creían como lo mejor de lo mejor. Sin embargo, Jesús les dice, el pueblo de Nínive los va a juzgar a ustedes el día del juicio. Porque ustedes no creyeron en mí. Dice, ellos creyeron en lo que Jonás les dijo, creyeron en Dios y tomaron acción en ellos, se arrepintieron, se voltearon totalmente de lo que estaban haciendo. No dijeron, bueno, pues como que sí tiene razón, pero pues nada más un tantito más, ¿verdad? O nada más termino de matar a que es el último, ¿no? No, ellos, desde el rey hasta el más pequeño, tuvieron mucho temor de Dios y de que iban a ser destruidos. Y todos se pusieron a clamar a Dios, se pusieron a pedir perdón para ver si Dios mostraba misericordia con ellos. ¿Y qué creen? Dios lo hizo, Dios mostró misericordia. Sin embargo, con los fariseos, ellos no creyeron. No le creyeron a Jesús. Y tantito peor, porque Jesús dice, y les digo que aquí tienen a uno más importante que Jonás. O sea, el que les estaba hablando era Jesús mismo, ¿verdad? Y pues Jesús se quedó 3 días y 3 noches dentro de la tierra, y Jonás dentro del pez. Esa era una ilustración de Jesús. O sea, Jesús era el importante aquí, y Jonás solamente era digamos una revelación de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? No era al revés, que Jesús le copió a Jonás. No, toda la Biblia fue escrita para darnos a entender a Jesús. Jesús es la historia, es el personaje principal de toda la historia. Es el personaje más importante de toda la historia. Y él es el que les está hablando y les dice, aquí tienen enfrente a uno más importante que Jonás, y no me están haciendo caso. Entonces, después de esto, dice que también vino la reina del sur. ¿Quién es la reina del sur? Pues había... en el tiempo de Salomón había un país en el sur, al sur de Judea, de Israel, que se llamaba Sabá. Era el país Sabá, que estaba al sur de Arabia, y ahorita ese país se llama Yemen, así se llama ese país. Ella fue a ver a Salomón cuando se enteró de que tenía una gran sabiduría e inteligencia, y fue y se cargó con camellos, puso mucho oro en sus camellos, puso vestidos finos de telas finas, muy finas, se puso perfumes costosos, perfumes muy muy finos, y un cargamento de puras cosas preciosas.
piedras preciosas, todo, y fue a visitar a ver si Salomón era el que decía, a ver si es cierto. Entonces llegó con Salomón y dice que le hizo muchas preguntas para ver pues si realmente era quien decían que era, y problemas, y le dijo, me imagino que le dijo cosas acerca de su reino, problemas que tenía. Dice, a lo cual Salomón resolvió todas y cada una de sus dudas, todas sus preguntas las resolvió, y ella se quedó asombrada. Y luego dice que empezó a ver el palacio que tenía Salomón con todos los sirvientes, maderas finas, era nada que ver con construcciones ahorita. Ese era un palacio de lujo increíble, y comenzó a ver pues todas las riquezas de Salomón, realmente que era un hombre sumamente rico, un rey sumamente rico. Empezó a ver que quemaban ofrendas para Dios día y noche ahí. Empezó a ver toda la organización, las comidas, dice que la comida también se fascinó, todo. Y entonces quedó asombradísima con eso, y le dijo, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta de que todo lo que me habían contado de ti, Salomón, no es ni la mitad de lo que eres. O sea, tu sabiduría es increíble, es increíble. Y le dijo, dice que le dijo así, eres tanto de sabiduría como de riquezas, superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en presencia tuya, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti, y te ha puesto en tu trono, en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. O sea, ella termina alabando al Dios de Salomón al ver tanta sabiduría. No dice que ella personalmente lo hizo como su propio Dios, pero se dio cuenta de que la sabiduría de Salomón y toda su riqueza venía de Dios, provenía de algo divino, no era algo normal. Y Jesús les dice a los fariseos que ellos mismos van a ser condenados por esta reina del sur cuando se levanten en la resurrección. O sea, dice que esta reina que ni siquiera era del pueblo de judío, solamente por haber reconocido a Dios en Salomón, va a ser quien condene a los mismos fariseos que eran del pueblo de Dios, porque tal era su falta de fe en Dios. Estaban ahí, estaban frente a frente, me imagino como a 1 metro de distancia de Jesús, y estaban completamente cegados, completamente fuera de la bendición de Dios, fuera de la fe. Y uno puede estar así a veces, tal vez estar allí en donde se supone que debe de estar uno, pero nuestro corazón está cegado a Dios, nuestro corazón está cegado a Dios. Y Jesús les dice, aquí tienen a uno más importante que Salomón. O sea, con el que están hablando, soy más sabio que Salomón todavía, más rico que Salomón. Entonces, pues ellos no lo reconocieron aún estando frente a frente. No hay que hacer lo mismo. Jesús se nos presenta como el Salvador, como el que debería ser el más importante de nuestras vidas. Si tú estás oyendo lo que estoy hablando de Jesús, créelo, es la verdad. Jesús se presenta ante ti para que sea el más importante de tu vida. Y por eso Él trajo esa salvación disponible. Debemos de reconocer lo que Él representa para nosotros. Debemos de reconocer lo que Él representa. A través de lo que estoy diciendo, tú puedes conocer al Rey de Reyes. Y no necesitas de ningún intermediario más de que Jesús. Jesús es el intermediario para llegar al Padre.
Jesús es el más importante de toda la historia y se revela a nosotros, se revela de la forma que se reveló Jonás, con predicación. Así es como se nos está revelando Jesús. Para que a veces decimos, Dios, mándanos una gran señal, ¿no? Mándanos una señal en el cielo. Así no es como Dios se va a revelar hasta el día del juicio, pero no sabemos cuándo será eso. Sin embargo, ahora es el momento de creer a través de su palabra, a través de lo que dice la Biblia. Solamente así podemos conocerlo realmente, con la fe. Dice la Biblia, dichosos los que oyeron, los que escucharon y creyeron, aunque no vieron nada. Los fariseos estaban ahí viendo a Jesús físicamente y no creyeron. Vieron que hizo milagros, sanidades, libertad trajo a gente oprimida y aún así no creyeron. Entonces debemos de creer, debemos de buscarlo en la intimidad y Él está ahí. Él está ahí dispuesto a perdonarnos, dispuesto a convertirse en el Rey de nuestras vidas. Él está ahí dispuesto. Solamente que hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Y como los de Nínive, arrepentirnos de toda nuestra maldad. Y si realmente lo buscamos, Él puede perdonarnos. Él puede perdonar todo lo que hayamos hecho. Y también a través de su Espíritu Santo, porque dice que cuando ascendió al cielo, nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede dar esa seguridad de que Él existe, dar esa seguridad de que Dios nos va a perdonar, de que Dios nos adopta como hijos. Esas son las buenas noticias de Jesús. Entonces, no echemos en saco roto esto que dice Jesús, porque va a llegar un día del juicio y se nos va a juzgar de acuerdo a la fe que tengamos. Esa es no se te va a juzgar de acuerdo a lo que hiciste, de acuerdo a lo que no hiciste, se te va a juzgar de acuerdo a la fe que tuviste en Jesús. Y obviamente el resultado de esa fe va a ser creer, va a ser hacer cosas. Pero vamos a tomar, no lo tomemos en saco roto y vamos a realmente confiar en Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que podemos hablar de ti. Yo te pido que esta palabra que nos has dado, que genere fruto en el corazón de las personas que estamos aquí y que podamos conocerte personalmente cada quien, porque tú eres un Dios vivo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.